Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Me Buenas escuchan? tardes, maestra. Bien, gracias. ¿Y usted? Buenas tardes, maestra. También aquí con, Buenas ya no sé si tardes. hace frío, hace calor, ¿qué hace? Pero ahí estamos. ¿Sí pueden escucharme bien? Sí, maestra. Sí, sí me escuchan bien. Muy bien, Sí. pues bienvenidos. Quiero comentarles algo de manera puntual. Miren, me escribió Nayeli y me dijo que estaba buscando una guía y le dije que no había hecho guía. ¿A qué se estaba refiriendo ella? Ella se está refiriendo a que en otros años les he hecho una guía, pero ha habido algunas situaciones con esa bendita guía. Entonces, la verdad, ahorita no me he querido desgastar haciendo una guía que al final del tiempo no sé si no sé si se va a ocupar o no se va a ocupar. Y bueno, no he hecho ninguna, absolutamente ninguna guía. Entonces, ella estaba con esta cuestión de la guía. Si quería comentárselos, no hay, ya borré algo. Pero bueno, ya borré algo que necesitaba. Este, no hay tal guía. Estoy con una guía del año pasado, que es básicamente la que estoy teniendo. Es la que han estado ustedes viendo, pero no se las he subido, no se las he puesto. No creo que se las vaya a poner, por lo menos no pronto, pero a eso se refería, ¿no? No hay guía, todo está en Classroom. Miren, em, yo les dije que las guías salían un mes antes, ¿recuerdan? Pero por alguna razón, USICAM está publicando guías anticipadamente. El 18 de mayo es el examen de ustedes, pero el 3 de mayo es el examen para promoción vertical de educación media superior. De tal manera que las guías deben publicarse el 3 de abril. Sin embargo, ya las publicaron. Entonces, quiero, perdón, quiero que las veamos. Ujú. Eso es lo que quiero mostrar. Perdón, estoy hablando aquí, no tengo eso. Quiero que las veamos. Miren. Em, Nos vamos a donde dice acuerdos, perfiles profesionales y guías de estudio. Y entonces, donde dice guías de estudio, me voy a educación media superior. Y el único proceso que hay es el de promoción vertical. Todavía no está en misión. Pero cuando me voy, ya están apareciendo las guías de los puestos directivos que están en promoción vertical. Y quiero que vean la bibliografía. Para los directores, los que van para directores, el examen, el instrumento, tiene aspectos normativos y, igualito que lo tenemos con nosotros. Entonces, también tienen marco curricular común. También tienen marco curricular común, igualito que nosotros. Y para nosotros hay gestión, más bien para los directores es gestión directiva, pero para docentes es práctica educativa. Esto es, digamos, es lo único diferente, pero esto es básicamente lo mismo. Entonces, cuando yo me voy a la bibliografía, que está en la página 11, lo que yo veo en esa bibliografía, chala, no me deja, ahí está. Lo que yo veo en esta página 11 es lo siguiente, miren. Me están diciendo que tengo que leer el acuerdo 090524.
los artículos 3, 6, 40, 51 al 53, 56. Pero esos artículos en realidad no están porque son muy... ¿Se acuerdan que se los mostré? Es muy poquito. El acuerdo en realidad solamente tiene el artículo 3, lo que es el PAEC. Aquí está. El artículo 3, lo que es programa de estudio, lo que es transversalidad. Y luego viene lo del marco curricular, lo del marco curricular común de manera flexible, la portabilidad, lo que es el currículum ampliado y lo que es el componente de formación ampliada, orientaciones pedagógicas, etcétera. Es decir, tiene muy poquito, no tiene casi nada. Entonces, bueno, eso viene de nuevo. ¿Qué más trae? La otra cosa que trae es el anexo del acuerdo 090524, que es básicamente el anexo del 090823 que nosotros ya vimos y que incluso ya tenemos hasta un examen de esto, que es el acuerdo 090823. Ya lo tenemos. ¿Qué más trae? Bueno, trae la Constitución Política de los Estados Unidos, artículo primero, tercero y cuarto, que también ya tenemos. Trae la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículos 57 al 59, que también ya tenemos. ¿Qué más trae? La Ley General de Educación, artículos 1 al 11, 15 al 18 y 46. Esto es para director, no, perdón. Pero yo tengo los del año pasado para docente, es decir, ya más o menos lo tenemos. Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo vamos a ver el sábado. Esta no la había contemplado. La ley reglamentaria del artículo 3º constitucional. Esto es algo que voy a tener que meter para el sábado. Hoy vamos a ver hacia una práctica docente colaborativa, es lo que vamos a ver hoy. E incluso ya hasta les puse el examen. Aquí está el examen. De hacia una práctica docente colaborativa, ya tenemos el examen. Luego, este es un documento que no trabajamos el año pasado, pero sí hemos trabajado en años anteriores. Este me va a faltar. Y esto lo voy a tener para el sábado, examen y todo. Protocolo para la convivencia armónica, ese también ya está contemplado. Todavía no les pongo el examen, pero ya está contemplado. Protocolos de seguridad para los planteles federales, todavía no les pongo el examen, pero ya está contemplado. Lineamientos para la planeación de la mejora continua, esa no les toca a ustedes, esa no va a venir. Y PAEC, ya lo tenemos. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que, por lo que yo veo, va a ser difícil que cuando salga la guía, ya la guía oficial, traiga cosas diferentes a lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. Yo creo, o lo único que veo diferente aquí es la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional y nada más viene el artículo 15, es lo único que es lo único diferente, más bien, lo único que está aquí del reglamentario del artículo 3º constitucional es el artículo 15, que seguramente se está refiriendo a la mejora continua, lo que es la mejora continua. Vamos a ver. Es lo único diferente que yo veo. Ah, miren. Es el derecho al acceso al sistema integral de formación, capacitación y actualización. ¿Qué entiendo por actualización? ¿Qué entiendo por capacitación? ¿Y qué entiendo por formación? Esto. Y no sé siquiera si va a venir para admisión. Pero sería eso chiquito. ¿Qué más? Y lineamientos para el trabajo colegiado en el bachillerato general. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado trabajando? Lo de lo que habíamos hablado de responsabilidad individual,
de interdependencia positiva, de habilidades sociales, de interacción cara a cara y de procesamiento de grupo, esos 5 elementos, pues bueno, estarían viniendo aquí aparte de otras cosas. Nada más, todo lo demás yo ya lo tenía contemplado para manejarlo con ustedes y esto que me está quedando duda de si esto viene para ustedes o no viene para ustedes, que se me hace que no viene para ustedes. Entonces, vamos bien. ¿Cómo estamos trabajando? Miren, estamos trabajando de la siguiente manera, por ejemplo, Constitución Política de los Estados Unidos, artículo 1º, 3º y 4º. Si ustedes se van para acá, aquí está Constitución Política Mexicana, artículo 1º, 3º y 4º. Y lo que va a aparecer ahí es el artículo 3º constitucional, algo del artículo 3º, acercamiento a la implementación, un análisis del artículo 1º, la constitución política, pero nada más lo que corresponde al perfil docente y un vínculo que nos está llevando a lo que es el artículo 1º constitucional. Nada más. Entonces, eso es lo que tiene. Por eso les digo que no necesitamos guía, porque finalmente está todo aquí. Si yo me voy a la siguiente, una vez que pueda, ya está. Si yo me voy a la siguiente, que es la Ley General de Educación, para docente, me dijo que era del artículo 1 al 21 y del 44 al 46. Ahí hay una captura de pantalla. No puedo conectar por alguna razón. Debe ser mi internet, eso es lo que tiene que estar siendo. Pero ahí está ya. Está la captura de pantalla de qué se trata y cuáles son los puntos importantes. Ahí está. Y luego tengo los documentos sobre la Ley General de Educación. Tengo algo que es para supervisión y docentes, nada más la partecita que les toca. Y ya después, obviamente, está el examen. Y así me voy. Así me voy con todo. No hay una guía como la que estaba mencionando Nayeli, que era la que había preguntado, pero sí está eso. ¿A qué guía se refiere ella? Bueno, ella se refiere a esta guía que hice hace un año y que se las di para que ustedes, para que la leyeran. Pero básicamente es lo mismo. Nada más que ahora no la hice hasta que yo esté segura de los documentos que vienen, que estoy ya casi segura que son los que están ahí, pero todavía no tengo el 100% de seguridad y les soy sincera, no quiero dárselas. No quiero dárselas porque sí es bastante trabajo y de pronto me molesta un poco que anden lucrando con mi trabajo. No digo que ustedes, pero de pronto se anda lucrando con el trabajo y me da flojera. Entonces, por esa razón, una de las razones también por las que no se las di hasta que ya tenga yo la seguridad y ya esté con ustedes, porque es un poco más de trabajo subir a Drive y luego ver los enlaces y esto y lo otro, sí implica trabajo. Y lo que no me gusta es que luego ese trabajo, bueno, se va a los bolsillos de alguien. También esa es la razón. Pero en cuanto yo tenga ya la seguridad, pues bueno, les haré una guía, pero más lo que está en Classroom, ustedes van a poder estudiar sin ningún problema. Y lo que les he estado diciendo, hagan los exámenes, por favor, de verdad, hagan los exámenes, háganlos. Yo sé lo que les digo. Se van a acordar de mí cuando estén haciendo el examen. Ya el sábado que les toca hacer su examen, el domingo, sábado que les toca hacer el examen, ahorita les digo qué día les toca. Se van a acordar de mí y van a decir, caray,
Tenía razón la maestra. Domingo 18 de mayo, cuando estén haciendo el examen, van a decir, tenía razón, tengo razón, de verdad, ya lo probé. El año pasado hice el examen de promoción vertical e hice el examen de admisión. Hagan estos examencitos, por favor. No están tan fáciles, yo lo sé, pero háganlos. Yo ya lo estoy contestando. Sí, ustedes Hasta, sí. pongan de verdad y cualquier duda. Va a llegar un momento que se los voy a poner ya de manera aleatoria para que tengan y voy a empezar a combinar exámenes y todo lo demás, pero son básicamente las preguntas, no hay mucho más. Voy a ponerles algunas que otras de lo nuevo que aparezca, pero es básicamente eso. Sí, Mónica, dígame. Maestra, en esa guía no tienen lo de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, Según yo, ahorita que sí. está bien. A ver, falta que no. Aquí está, examen 4, nueva escuela mexicana. No, en la guía de los que son de promoción vertical, en la primera que nos mostró, ellos no tienen lo de la NEM. Nah, no lo tienen porque no lo tienen. Mm. No lo tiene porque no lo tiene. Es decir, yo se los puse, aquí está. No lo tiene porque no lo tiene, pero miren, aquí está, Subaria 1.2 de la nueva escuela mexicana. Es que lo de la nueva escuela mexicana surge de los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley General de Educación. Entonces, lo que yo hice, pues obviamente por eso me están pagando ustedes, es con la experiencia que tengo, sacarlo por aparte. Pero ahí está, claro que sí. Sí Me está. refería en la otra, en la guía, en la que ya subieron, en la que subieron de promoción vertical. Ah, porque hay que saber de qué se tratan los documentos. Ah, ok. Aquí está. Artículo 1 al 11. El artículo Nivel 11 es el que inicial de me la habla de primera. la nueva escuela mexicana. Ah, ok. Muy bien. Oh, sí, sí está. Ya entendí. Sí, Ujú. gracias, maestra. Sí, los exámenes contienen lo trascendental. Muy bien. Ahora, los cursos que harán este mes, ¿cuánto les van a dar? Idealmente son de 40 horas los cursos. Les van a hacer los 15 días. Prepárense para estar las 2 semanas trabajando con esta cuestión. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, dígame. Pues ahorita regresándome un poquito al tema de la guía. Yo tomé el curso con usted el año pasado, entonces, pues, tengo la guía, ¿no? Entonces yo tenía pensado, pues, sí, o sea, seguir lo que usted nos está poniendo en el Classroom y pues un poquito también basarme en la guía, o sea, sí me funciona, ¿no? Sí, pero ¿le abren los enlaces? No, no lo he checado. Tengo la guía. Me imagino que no. Sí fue lo que pensé, ¿no? Dije, pues igual y como hoy cuando preguntaron, pues fue cuando me cayó el 20 de que yo ya había visto la guía, había leído, pero no había tratado de entrar. No he tratado, de hecho, de entrar a los enlaces. Dije, a lo mejor no, pero bueno, mi pregunta es que pues sí me sirve, ¿no? Ahora sí que como su nombre lo dice, como una guía, ¿verdad? Nomás para irme guiando, ya ve, pues por las separaciones y todo eso, ¿no? Aunque bueno, como dice en el Classroom está todo, pero pues eso fue lo que dije, bueno, pues sí para irme guiando, como su nombre lo dice, ¿no? Sí está todo, miren, por ejemplo, Sí. programa Aula Escuela Comunidad. Esta parte, aquí está. Esta parte viene en la guía, pero en lugar de dárselas en la guía, Sí, sí. Ah, en lugar sí, de sí. darles todo esto, ¿de qué se trata? Puntos importantes. Lo que yo hice fue sacarlo y está aquí. ¿De qué se trata el documento y cuáles son los puntos importantes? Básicamente la guía está en Classroom. Claro, sí, sí, sí es lo que estaba viendo pues digo, como dice usted, pues sí que, pues se me hace triste, ¿no? De que la gente luego abuse de eso porque pues se supone que pues que es para nosotros, ¿no? Y que por eso estamos en el curso, pero bueno.
Ok, no, nada más era mi duda y pues estoy viendo que sí, que tal cual está ahí en el claro. Todo Gracias, está en claro. Ujú. gracias. Y de verdad hagan los exámenes. Es posible que, no es posible, en cuanto salga la nueva guía, yo les voy a hacer un poquito más de las puntualizaciones que hay, pero de verdad, yo ya lo probé. Yo el año pasado hice el examen de admisión. De verdad, hagan los exámenes. Yo sé lo que les digo, de verdad. Les van a ayudar muchísimo esos exámenes, pero muchísimo que les van a ayudar. Entonces, no sé si tengan aquí alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? ¿No tienen ninguna otra pregunta? Bueno, entonces miren, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces vámonos al tema que sigue. Ustedes me han preguntado mucho sobre el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo tiene que darse. No, no hay otra manera de entender la nueva escuela mexicana si no es a través del trabajo colaborativo. No hay otra. Y entonces, cuando comenzamos, se dio un curso taller. Bueno, se dieron en realidad 3 cursos talleres, pero era todo, o casi todo fue para arrastrarnos hacia una práctica docente colaborativa, para llevarnos allá. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que una de las palabras claves de este marco curricular común es la transversalidad. Y entonces no hay manera de trabajar la transversalidad si no es con otros y fuera del salón de clase. No hay otra manera. Entonces, en este curso taller, nos estaban llevando a lo que era una práctica docente colaborativa. Y entonces nos dieron estos cuadernillos. Nos están pidiendo que nosotros, bueno, en la guía del año pasado, nos pedían que nos remontáramos a este. En esta guía, los directores también se los están pidiendo, este cuadernito. ¿De qué se trataba esto? Bueno, primero, ahora ya no hablamos de objetivos, hablamos de metas de aprendizaje. La meta de aprendizaje de este taller era que reflexionáramos sobre el trabajo colaborativo. Y luego nos hablaban de la práctica docente en la nueva escuela mexicana, de la enseñanza de nuestra disciplina, de un aprendizaje centrado en el estudiante y un aprendizaje activo y situado. Cuando hablamos de un aprendizaje centrado en el estudiante, es en contraparte de un aprendizaje centrado en la enseñanza. ¿Cómo es un aprendizaje centrado en la enseñanza? Cuando la docente o el docente y los contenidos son la parte más importante del salón de clase, estamos hablando de un trabajo centrado en la enseñanza. Por ejemplo, cuando tú te preocupas de que todos tus estudiantes te estén prestando atención durante la hora o las 2 horas que dura la clase, que no se te muevan, que hagan lo que tú les dices, que estén atentos a tu pizarrón, estás hablando de un trabajo centrado en la enseñanza. Cuando lo más importante es abordar los contenidos, terminar un programa, estás pensando en un trabajo docente centrado en la enseñanza. Pero cuando tu foco está en el aprendizaje, en que ellos aprendan, en que de verdad logren comprender los conceptos importantes que se están manejando en clase y haces todo lo posible, muchas estrategias para que ellos aprendan, entonces estás hablando de un aprendizaje centrado en el estudiante, porque además les ayudas como a aprender. Ese es el aprendizaje centrado en el estudiante.
Y lo que quiere la nueva escuela mexicana no es una visión centrada en el profesor. Así nos enseñaron a los que estuvimos en un bachillerato el siglo pasado. Así nos enseñaban. Tú tenías que poner atención al pizarrón. Tú tenías que poner atención al profesor. No podías moverte, centrado totalmente al docente y a los contenidos. Y tenías que responder los exámenes tal cual decía el libro. No te podías salir de ahí. Se supone que estamos en el siglo XXI. Se supone que de verdad estamos viendo cómo aprenden los estudiantes. Y luego en este cómo aprender, ellos tienen que moverse. Y cuando les digo moverse, no solamente moverse físicamente, sino también moverse intelectualmente. Tienen que tener unos retos cognitivos. Ellos tienen que, vaya, tiene que escucharse cómo trabaja el cerebro. Y entonces hablo de un aprendizaje activo, donde el estudiante de verdad es la parte más importante del salón de clase, donde ellos están trabajando. Tú haces muchas cosas para planear una clase, les llevas material, los pones a trabajar con material, los pones a trabajar con equipos o en el laboratorio o en el taller, pero todo está centrado o todo está dirigido a que sus neuronas trabajen y aprendan. Ese es el aprendizaje activo. Y situado porque está contextualizado, de acuerdo a tu contexto, a lo que son tus alumnos. Miren, les cuento brevemente algo que me pasó cuando yo tenía la edad de la mayoría de ustedes. Yo trabajaba en dos escuelas. Una escuela era un Cebetis, era la escuela más importante de la región, les estoy hablando de la Sierra Alta de Hidalgo. Era la escuela más importante de la región, el Cebetis. Y yo ya tenía algunos años trabajando ahí, soy bióloga, era una de las mejores profesoras de biología, entonces yo ya tenía súper comidita mi clase, ¿no? Pero también estaba dando clase en un colegio de bachilleres, una escuela pequeña, donde la mayor parte de los alumnos eran de comunidad. En la otra escuela, la mayor parte eran de la cabecera municipal y también de comunidades, pero yo les daba a los de la cabecera municipal. En el Cebetis, yo tenía la carrera de técnico laboratorista químico. Los muchachos tenían clarísimo que querían ir a estudiar medicina y eran chicos que sabían trabajar, sabían estudiar, trabajar en clase. Y en la otra escuela, una comunidad, los chicos venían de telesecundarias. Entonces, sí había de la secundaria de ahí, de la cabecera municipal, es un municipio pequeño, pero no eran muchos. Las diferencias eran tremendas entre una escuela y otra. Entonces, yo iba a hablar de ingeniería genética, de inseminación artificial, etcétera, de todos esos temas que tienen que ver con la ingeniería genética. Así que di mi clase en el C25, como siempre la doy, y me fue muy bien. Y luego, la otra semana o esa semana, voy a dar la misma clase, coincidentemente, al Colegio de Bachilleres número 18, al COBAE 18. Y resulta que esta profesora, que todavía estaba aprendiendo muchísimas cosas, no tomó en cuenta el contexto. Y entonces llegué con mis diapositivas, en aquel tiempo eran diapositivas, llegué con mis libros a dar clase, ¿y saben con qué me encontré? Me encontré con que en el colegio de bachilleres, que la mayor parte eran de comunidad, había ranchos ganaderos. Y que esos temas de los que yo les iba a hablar a mis alumnos, había algunos que lo dominaban. Es decir, yo desde la teoría les venía a hablar de inseminación artificial. Bueno, pues algunos de mis alumnos trabajaban en ranchos y ellos inseminaban a las vacas. Entonces, cuando los chicos se dieron cuenta de qué se iba a tratar el asunto, me interrumpieron. Ellos prepararon todo y la siguiente clase ellos trajeron cartillas, material, el equipo que usa el inseminador y ellos dieron la clase. Me quedó muy grabado eso porque yo no contextualicé. Yo tomé a mis alumnos de la cabecera municipal grande, igualito,
que a los de Cebetis igualito que a los de colegio de bachilleres, y eso no era cierto. No me tomé el tiempo de preguntarles qué sabían. Yo asumí que no sabía nada y no era cierto. Entonces, el aprendizaje situado tiene que ver con el contexto del estudiante, de los estudiantes, y tiene que ver con que nosotros le preguntemos a los estudiantes sobre sus aprendizajes previos para que podamos planear sobre eso. Eso es el aprendizaje activo y situado. Y entonces yo debo tener un diagnóstico de ese contexto educativo. Yo tengo que saber cómo es la escuela, qué tipo de escuela es, cuántos grupos hay, cómo se forman los grupos, cómo interaccionan entre sí los estudiantes. Y también tengo que tener un contexto externo. ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales de la población? Saber en qué trabajan las familias de mis alumnos. ¿Ellos trabajan? ¿De dónde trabajan? ¿Desde dónde vienen? ¿Qué tipo de secundarias alimentan mi escuela? Para que entonces, ahora sí yo logre llevarlos a esta excelencia, a este máximo logro de los aprendizajes. Entonces tengo que ver ese diagnóstico y tengo que saber organizar entonces los contenidos de mi asignatura. Y entonces, aquí viene esto que es muy importante y que además es pregunta de examen. Son preguntas de examen. Yo soy bióloga, mi disciplina es la biología, pero hay otros que dan física, su disciplina es la física, y de otros su disciplina es la química, y de otros la disciplina es las matemáticas, y de otros la disciplina son las ciencias sociales, y así tenemos diferentes disciplinas. Resulta que a nosotros, adolescentes del siglo XX, el siglo pasado, nos daban clases donde lo que veías en biología difícilmente lo correspondías con lo que veías en ciencias sociales. Y difícilmente lo que veías en sociales lo correspondías con lo que veías en matemáticas. Era complicado. Y así era. Y no te preocupabas. Había una atomización del conocimiento porque era así como paquetes y entonces no pasaba nada. Pero eso fue en el siglo XX, no hace mucho, pero en el siglo XX, en el siglo pasado. Ahorita estamos hablando de alumnos del siglo XXI, del primer cuarto del siglo XXI, con una problemática muy compleja. Y entonces ahorita nosotros no podemos pretender trabajar solamente con esa visión atomista de, bueno, esto es biología y no se mueve para nada. Habíamos dicho ya que hay una transversalidad tremenda en los contenidos, pero también cómo hago mi planeación didáctica, pero también en los diferentes escenarios en los que trabajo, pero también en la evaluación que hago. Entonces, existe esta multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Hay diferentes maneras de trabajar. Esto que ocurre en la escuela, que son diferentes disciplinas coexistiendo entre sí. Es muy importante. Vamos a hacer un alto importante en esto. Y entonces, para que yo pueda trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente, necesito trabajar colaborativamente. Necesito trabajar con otros. Necesito aprender. Y entonces tengo en ese trabajo colaborativamente con otros, hay elementos para trabajar colaborativamente y hay modalidades de trabajo colaborativo. Y eso es básicamente lo que me está diciendo este cuadernito, así de manera muy, muy sucinta, por así decirlo. De tal manera entonces, el documento, este documento que les acabo de mostrar, nos está hablando de las 3 áreas de acceso al conocimiento, pero está visualizando
la práctica docente en la nueva escuela mexicana. La práctica docente en la nueva escuela mexicana es una práctica colaborativa. No hay otra manera. Una práctica colaborativa y contextualizada. Tenemos que ver el contexto. No hay otra manera de ver la práctica docente más que en el contexto y contextualizada. Y entonces, es relevante que sepamos cómo podemos llevar a cabo la labor docente desde la multi, inter y transdisciplina para poder tener realmente un trabajo colaborativo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a ver qué es la disciplinariedad. La disciplinariedad es una exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos nuevos que o hacen obsoletos los anteriores o los prolongan para hacerlos más completos. ¿A qué se refiere eso? A lo que yo les estoy diciendo. Yo soy bióloga, doy una clase de biología y centro a mis alumnos solo en la biología. Y hasta ahí. Vamos a ver, ¿qué es la célula? ¿Cuántos tipos de células hay? Hay organismos unicelulares y pluricelulares. Y hasta ahí me quedo. Entonces, hay un conocimiento en biología que ya se hizo, pero cuando yo abordo mi disciplina como algo acabado, como algo que ya está, no le doy oportunidad a mis alumnos de pensar que todavía hay muchísimo que entender en biología, hay muchísimo. Entre más sabemos, más preguntas hay. Es como cuando tu pareja te es infiel. Mientras no sabes nada, no hay preguntas. Una vez que empiezas a sospechar que te es infiel, pregunta, muchas preguntas. Así está pasando con el conocimiento. Hay muchas preguntas. Entre más sabes, hay más preguntas. Y entonces, la disciplinariedad implica que no te quedes solo en lo que dice una disciplina, sino que veas esa disciplina desde otras perspectivas, con otras disciplinas, para poder tener conocimientos nuevos. Un ejemplo, ya viejísimo, ya tiene más de, bueno, no, tiene 75 años, pero todavía es algo muy importante para biología. Hace 75 años, a alguien, una mujer, Rosalind Franklin, se le ocurrió con un método que se llama cristalografía de rayos X, se le ocurrió fotografiar soluciones de ácidos desoxirribonucleicos. Y entonces, a partir de esa cristalografía, sacó el modelo de la doble hélice de DNA, claro, ayudada por Watson y Crick. Entonces, si no se le hubiera ocurrido a Rosalind Franklin traer la cristalografía de rayos X al conocimiento de esta biomolécula que es el DNA, no tendríamos lo que tenemos sobre ingeniería genética, sobre terapias génicas, sobre clonación, porque el haberse salido de la caja fue lo que permitió tener un conocimiento nuevo. Fue lo que permitió ver la biología desde otra perspectiva. ¿Qué estamos viendo ahorita en biología, por ejemplo? Hay algo que no hemos logrado hacer, un organismo desde cero, no lo hemos logrado hacer, pero hay quien se lo pregunta y hay quien quiere hacerlo. Y entonces han surgido ramas de la biología que tienen que ver, por ejemplo, con algo que se llama biología sintética, que tiene que ver con lograr hacer biomoléculas a partir de cero y luego pensar en un ser vivo a partir de cero. No sé si se logre. Yo ya estoy acostumbrada a esperar todo, pero bueno. Entonces, esa disciplinariedad está haciendo que se haga más complejo el conocimiento. Y eso ocurre en la ciencia.
Bueno, los salones de clase deberían ser el semillero de la ciencia. No tendríamos que darles a nuestros estudiantes el conocimiento como si ya estuviera, como si nada fuera a cambiar sobre la faz de la Tierra, porque no es cierto, está cambiando. Y entonces, hay varios tipos de disciplinariedad y nos lo dan aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde vamos de lo menos complejo a lo más complejo. La multidisciplinariedad es lo que ocurre habitualmente en una escuela. Están el docente de física, el docente de matemáticas, el docente de dibujo, el docente de economía, el docente de administración, pero nunca se comunican entre sí, ni le permiten a los estudiantes hacer relaciones entre todas sus clases. Entonces, coexisten ahí las diferentes disciplinas, trabajan, pero no hay comunicación. Cada una tiene una frontera muy clara, una frontera que no se toca. Eso es la multidisciplina. Podemos tener entonces un nivel superior donde las disciplinas comienzan a comunicarse. No es una buena comunicación aún, pero ya hay esbozos de comunicación. Esa es la pluridisciplinariedad. Cuando dos disciplinas se comunican, se entienden y tratan de entender un fenómeno juntas, de hacer productos juntas, entonces ya estamos hablando de una interdisciplina. Vamos juntas, pero biología sigue siendo biología, matemática sigue siendo matemática, nada más que vamos juntas, haciendo que los estudiantes vean diferentes cosas de un mismo proceso. Dentro de las disciplinas, por ejemplo, dentro de las naturales, o bueno, hablemos de biología. Dentro de la biología existe la evolución, que es una ciencia, existe la genética, existe la microbiología, existe la taxonomía, existe la ecología, etc. Cuando dentro de una disciplina se conectan las ramas de esa disciplina, estamos hablando de una intradisciplina, por ejemplo. Yo todavía me acuerdo lo maravilloso que fue para mí como alumna entender la embriología, porque cuando yo cursé embriología, yo ya sabía química orgánica, ya sabía bioquímica, ya sabía biología celular, ya sabía clasificación de los seres vivos, ya entendía las características más generales de los mamíferos, ya entendía genética, no, genética todavía no. Apenas iba yo a genética, no me acuerdo, pero ya entendía los conceptos básicos de genética. Cuando entro a microbiología, fue un mundo fascinante, porque estuvo bioquímica, porque estuvo genética, porque estuvo anatomía, te llevé anatomía comparada, porque estuvo biología celular. Y entonces en el conocimiento de embriología entraron todas esas disciplinas. Y fue maravilloso poder entender cómo se forman los dedos a partir de fenómenos fisicoquímicos y bioquímicos, por ejemplo. Fue maravilloso, yo todavía me acuerdo. Y miren que ya pasaron décadas de eso. Eso es la intradisciplina. Y lo mejor, si me permiten el término, lo más fregón, es cuando tenemos una transdisciplina. Cuando nos abocamos a la resolución de una problemática o de una necesidad y se pierden las fronteras, que es esta cuestión de haber hecho la vacuna para combatir al COVID. Todo mundo o todos los de los equipos transdisciplinarios aportaron su conocimiento y salió la vacuna. ¿Qué aportaron los bioquímicos? Inferimos que, pero seguramente ya en el equipo empezaron a tratar de sacarla y cada uno, desde lo que traía, aportó algo y al final hubo un producto
que no le pertenece solo a los biólogos o solo a los bioquímicos o solo a los microbiólogos o solo a los virólogos o solo a los economistas, sino que es la suma de todos. Esa es la transdisciplinariedad. En los programas del MESEMS, esta página es mágica, ojalá que nunca la pierdan. Esta de COSFAC. Nos vamos a lo verde, a lo verde, a lo verde. Ya que estamos ahí en lo verde, ya podemos ver todos los documentos. Estos documentos que se llaman orientaciones pedagógicas son los que me dicen cómo trabajar cada una de las áreas o recursos del MESEMS. Al finalizar, todos ellos traen la parte de transversalidad. Todos ellos, todos los programas, todos. Y entonces, cuando yo me voy a la parte de transversalidad, que está aquí, miren, se las puse aquí. Aquí se las puse. Aquí. Ahí, ese es el examen. Se los puse aquí. No, se los puse aquí donde dice transversalidad. Aquí está. Eso que está ahí, que es básicamente esto, me está diciendo qué es la transversalidad. Ahí está. Pregunta de examen. ¿Qué es transversalidad? Es pregunta de examen. Representa una estrategia. Es una estrategia curricular en la que se articulan los aprendizajes en cada uno de los recursos sociocognitivos, lengua y comunicación, donde está inglés, conciencia histórica, pensamiento matemático, cultura digital, áreas del conocimiento, donde está ciencias sociales, ciencias naturales, experimentales y tecnología, humanidades, y los recursos socioemocionales, el currículum ampliado, con el objetivo de vincular los conocimientos fundamentales de forma significativa para dar un nuevo sentido a la acción pedagógica de las y los docentes. Esa es la transversalidad. Es una estrategia curricular con el propósito de vincular los conocimientos fundamentales de forma significativa para dar un nuevo sentido a lo que hacemos, a la acción pedagógica. Se aplica a través de la incorporación de aspectos instruccionales. En el MESEMS solamente son 3: multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, haciendo posible también la integración de otros saberes. Entonces, la transversalidad se aborda desde 3 visiones. Primero, las multidisciplinas trabajan con otras disciplinas, lo que les decía, piensen en su escuela. Acá los de mate, acá los de biología, acá los de sociales, acá los de conciencia histórica, cada uno aislado. Interdisciplina. Van los de inglés y se comunican con los de pensamiento matemático y hacen cosas juntos. Eso es la interdisciplina. Y la transdisciplina, tratamos de resolver una problemática o una necesidad y trabajamos a través de y más allá de varias disciplinas. Trascendemos a las disciplinas. Lo multidisciplinario involucra a diferentes disciplinas. Lo inter involucra a 2 o a 3, pero se centra en la acción recíproca. Vamos a hacer algo donde estemos los dos totalmente interrelacionados. Muy bien, a ver, a mí me interesa, yo soy de la carrera de enfermería, a mí me interesa que mis estudiantes lleven material didáctico para prevención para salud pública, para prevención de enfermedades, y entonces lengua y comunicación me va a ayudar con el resumen y el relato simple para que mis estudiantes hagan un buen material didáctico. Y entonces ya estamos en la interdisciplina, trabajando el módulo de salud pública de la carrera de enfermería con lengua y comunicación 1.
ya estamos las dos. Y en cambio el transdisciplinario involucra a la gente del aula, pero también a especialistas, pero también a padres de familia, pero también a cualquier participante. Aquí está el PAEC, gente de todos tipos, porque vamos a resolver una problemática, una necesidad. En la multidisciplina trabajamos de forma independiente en diferentes aspectos de un proyecto, en metas individuales, paralelas o secuencialmente. Pero en la inter trabajamos juntos en el mismo proyecto. Y en la intra trabajamos para solventar una problemática, una necesidad de tal manera que el marco conceptual, el objetivo y las habilidades son compartidas. Nos olvidamos que tú eres biología, nos olvidamos que tú eres física, nos olvidamos que tú eres sociales, vamos todos juntos a mirar la resolución de esa problemática. En la multidisciplina, las metas son individuales. Matemáticas por allá, química por acá. En la interdisciplina tenemos metas compartidas. Pero en la transdisciplina no hay metas, hay objetivos comunes, propósitos comunes. Queremos lograr esto y las habilidades se comparten. En la multidisciplina, los participantes tienen funciones separadas. Sí se interrelacionan, pero son separadas. En la interdisciplina hay funciones comunes. Y en la transdisciplina no hay funciones, hay roles. Hay roles. Los participantes mantienen sus propias funciones disciplinarias en la multi. Química es química, física es física. Pero en la interdisciplinaria, los participantes entregan algunos aspectos de su propia función disciplinaria. Tú vas a revisar ortografía y tú vas a ver que tengan la información adecuada. Y cada uno todavía se mantiene. Pero en la transdisciplina hay un marco conceptual compartido y cada quien aporta lo que puede y quiere aportar. Ahí no hay límites claros. En la multidisciplina no se cuestionan las fronteras disciplinarias. Esto le toca a mate y esto le toca a biología, punto. Pero en la interdisciplina empiezan a desaparecer esas fronteras. Y en la transdisciplina vamos mucho más allá de los límites, muchísimo más allá. Es un conocimiento nuevo. En la transdisciplina, perdón, en la multidisciplina, se suman y yuxtaponen, es decir, se traslapan las disciplinas. En la interdisciplina se integran y sintetizan, pero en cambio, en la transdisciplinariedad se integran, se fusionan, se asimilan, se incorporan, se unifican, se armonizan. Están todas juntas. En la multidisciplina, los participantes aprenden uno del otro. Ah, yo aprendí lo que hace mate. Pero en la inter aprenden sobre los otros, pero también sobre ellos mismos. Y acá, en la transdisciplinariedad, se aprende sobre ellos, pero también sobre el fenómeno. ¿Qué es la germinación? Desde múltiples puntos de vista y aprendo muchísimo más de germinación, más que aprender sobre biología. Y entonces, en la multidisciplina las metodologías son separadas. En la interdisciplina hay una metodología común. Y en la transdisciplina las metodologías se basan en lo transversal. Estas tres tipos de disciplinariedad son las que tenemos en la nueva escuela mexicana y por lo tanto en el MESEMS. Estas tres son preguntas de examen. Esto les viene en el examen, ¿sí o sí? Porque son las maneras en las que estamos viendo esa disciplinariedad. Y entonces, ¿cuál es la más compleja? La transdisciplinariedad. ¿Cuál es la menos compleja y la más común? La multidisciplinariedad. Ahora, para hacer esto,
Yo necesito aprendizaje colaborativo. No lo puedo hacer de otra manera. Tiene que haber un aprendizaje colaborativo. Entonces, es la estrategia fundamental de los enfoques actuales de desarrollo profesional docente. Y su esencia es que los docentes estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social determinado. No hay otra manera de hacerlo, más que por aprendizaje colaborativo. Entonces, las prácticas colaborativas son efectivas, pues tienen que ver con lo que hacen los docentes y directivos cuando trabajan juntos para desarrollar prácticas efectivas de aprendizaje, analizan lo que acontece realmente en las aulas y velan porque no solo su actuación individual, sino la de todos se realice bien. Y entonces, las experiencias que favorecen el aprendizaje profesional son bastante diversas. Redes de docentes, expediciones, pasantías, residencias, comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje. Esta palabrita. Docentes formando comunidades de aprendizaje, donde los expertos se reúnen para aprender de su materia de estudio y aprender entre ellos y con ellos. Las comunidades virtuales de aprendizaje son esas que hacemos por WhatsApp, que hacemos por Facebook, que hacemos por otros medios. Esas son las virtuales de aprendizaje. Y entonces tenemos también Lesson Study, reflexión sobre la práctica, maestros de apoyo, mentores, coach, talleres, asesoría de instituciones educativas, proyectos, uso cooperativo, colaborativo de TIC. Todo eso son tipos de trabajo colaborativo. Y las categorías del trabajo colaborativo entre docentes son las siguientes. Primero, son las centradas en el trabajo con el otro. Esas son, ay Dios, esas son las primeras categorías. Discúlpenme, me fue esta cosa. Es el trabajo con el otro. Trabajo con el otro. Aquí es donde están las tutorías. Se trata de experiencias en las que un docente se apoya en la experiencia de otros colegas que dispone de buenas prácticas para compartir y que está dispuesto a guiar, orientar y apoyar. Un ejemplo de ese tipo de estrategias son las acciones de acompañamiento en programas de inserción a la docencia entre profesores expertos y nobles. Esa es la primera categoría. ¿Hay alguien experto, un docente experto y un docente novel que le aprende a ese experto? Es la primera categoría de trabajo colaborativo. La segunda es el aprendizaje profesional colaborativo que se basa en una institución educativa como una unidad en la que se interrelacionan sujetos, procesos y trayectorias. Aquí están las comunidades de aprendizaje y diversas actividades tales como talleres y proyectos de reflexión sobre la práctica. La segunda categoría es habitualmente la que hacemos en nuestras escuelas, cuando nos reunimos en la academia o nos reunimos en consejo técnico. Esta segunda categoría. Y hay una comunidad de aprendizaje en la que todos nos interrelacionamos y hablamos sobre la práctica. Y la categoría más compleja son las actividades de aprendizaje profesional colaborativo, donde hay comunidades virtuales a partir del uso de dispositivos tecnológicos de la web. Esas serían las tres, ¿sí? Y sí, en la práctica la transversalidad no es fácil. O sea, yo se lo estoy diciendo de manera muy sencilla, pero no es sencillo. Acuérdense que esto requiere mucho de habilidades sociales.
y lo más complejo son las habilidades sociales. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para trabajar colaborativamente? Primero, definir un objetivo común. El objetivo común tiene que ser el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso tendría que ser, que responda a necesidades y desafíos de sus prácticas docentes. ¿Cuál es el objetivo común? Pero puede ser algo tan simple como hacer material didáctico. Puede ser algo así como hacer cuadernillos de prácticas. Hay que asumir la responsabilidad individual. Eso es muy importante. Cuando hay una responsabilidad individual, cuando no evado lo que a mí me toca, cuando no evado lo que está dentro de mis funciones y de mi rol, cuando sé lo que me toca y asumo esa responsabilidad, pero también la compartida. O sea, la individual es la que yo asumo y la compartida es la que asumimos como grupo. Tenemos que asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros. Esto no es tan fácil, no lo es, pero bueno, es parte de poder trabajar colaborativamente. Algunos de nosotros somos divas y no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Es complicado. Hay que llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos durante el tiempo. Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión pedagógica y promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo. Perdón. Ya, estaba silenciada. Entonces, estos son los elementos clave. Definir un objetivo común en el grupo, asumir la responsabilidad individual y compartida, asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros, promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo, desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión pedagógica y llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo. Y entonces, hay modalidades de trabajo colaborativo como el estudio de clases y las comunidades de aprendizaje. En el estudio de clases, simplemente nos juntamos y aprendemos todos de todos. Y podemos hacer material didáctico juntos o podemos hacer alguna actividad, pero realmente nos copiamos. Realmente hacemos un trabajo que no implica innovación. En cambio, en la comunidad de aprendizaje, la palabra clave es investigación. En las comunidades de aprendizaje, investigamos y reflexionamos sobre lo que significa ser docente y lo que estamos haciendo. Es una comunidad donde todos aprendemos. En el estudio de clases simplemente trabajamos juntos. Se acabó. Pero en una comunidad de aprendizaje, estaríamos creciendo todos, innovando todos y desarrollándonos todos. La reflexión en una comunidad de aprendizaje es esencial y la investigación también es esencial. Lo demás es estudio de clases. Cuando nos juntamos a hacer juntos la planeación didáctica, eso es estudio de clases. Pero cuando nos reunimos para analizar el programa de Ciencias Sociales 2 y damos propuestas e innovamos, estamos hablando de comunidades de aprendizaje. Y lo que nos están pidiendo es comunidades de aprendizaje. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, en este sentido, perdón. Ya. Entonces, en este sentido, lo que nos están pidiendo de trabajo colaborativo, pues es eso. Y eso es básicamente lo que nosotros podemos encontrar entonces es básicamente lo que podemos nosotros encontrar en
este cuadernito que es este cuadernito que tiene que ver con esa actividad colaborativa. Lo que les puse también aquí es, por ejemplo, hay unos videos de lo que es interdisciplinariedad, ventajas y desventajas del trabajo colaborativo y también de la ciencia del efecto mariposa, porque ahí nos están hablando de lo que es la transdisciplinariedad. En este cuaderno de trabajo, sería muy interesante que pudieran ustedes contestarlo. Ahí está. ¿Qué significa trabajar interdisciplinariamente en mi práctica docente? ¿Qué ventajas existen y qué obstáculos me encontraré? Lo que están diciendo ustedes. Y luego, bueno, aquí están los videos interdisciplinaria de educación y también ¿cuáles son las ventajas? Pues flexibiliza las fronteras entre las disciplinas y constituye debilitar los comportamientos y estancos de los conocimientos de las y los estudiantes, pueden entenderlos más como está en la realidad, incrementa la motivación de los estudiantes porque ven que esa transversalidad va mucho más allá, se ahorra tiempo, se evitan repeticiones, no lo que tú digas acá y lo que yo diga acá, permite desarrollar habilidades y valores al aplicarlos simultáneamente, brinda la posibilidad de incrementar el fondo bibliográfico y los medios de enseñanza, incrementa la preparación de las y los profesionales al adecuar su trabajo individual al trabajo colaborativo, estimula la creatividad de profesoras, profesores y estudiantes y posibilita la valoración de nuevos problemas que un análisis de corte disciplinar no permite. Hay obstáculos, por ejemplo, nuestra formación es disciplinar. Hoy me preguntaron, ¿qué imparto? Yo imparto lo que se deje. De verdad, yo imparto lo que se deje. ¿Por qué llegué a esto? Pues porque era de las docentes que faltaba matemáticas. Oye, ¿puedes dar matemáticas? Sí. Faltaba el español. Oye, ¿puedes dar español? Sí. Pero eso me permitió, vaya, por eso estoy aquí, porque eso me permitió tener visión de lo que ocurre en las disciplinas diferentes a la biología. Yo soy bióloga. Pero la mayor parte de nosotros tenemos una formación disciplinar y nos es complicado ver otra cosa. Cuando yo me metí a estudiar la maestría en pedagogía, no les quiero platicar cómo me fue. Me costó muchísimo trabajo entender las ciencias sociales. Yo veía a los docentes de preescolar, primaria, secundaria, entendiendo tan fácil las ciencias sociales. Y yo no me consideraba tonta, pero yo no podía entender. Tenía una barrera formativa muy fuerte, porque a mí me formaron en el método científico de las ciencias naturales. Entonces, mi mirada, y aparte estuve en una buena escuela, mi mirada estaba muy a las naturales, demasiado. Poder entender las sociales para mí requirió un cisma. Yo he tenido dos crisis intelectuales en la vida y que yo creo que también han sido crisis existenciales. Cuando salí de mi rancho a estudiar biología en la Ciudad de México y cuando siendo bióloga pretendí ser pedagoga, porque la formación disciplinar es muy fuerte. Yo no entendía cómo poder entender la subjetividad de las sociales, pues eso me costó mucho trabajo, porque tu formación es disciplinar. Entonces, la mayor parte de nosotros tenemos esa formación disciplinar. Poder entender las otras disciplinas es complejo. Y si no estás abierto a tratar de entender lo que la otra disciplina te está diciendo, pues empiezan los choques y empezamos a disminuir a los otros. Los de matemáticas, ¿no? Si nada que no sea demostrable es cierto. Eso no es verdad. Pregúntenle a los de sociales.
Pero bueno, los matemáticos lo creen, entonces tenemos que encontrarnos. Eso es un obstáculo muy fuerte, esa formación disciplinar que tenemos. La otra, esta formación disciplinar hace que pensemos que nuestra disciplina es lo más importante. Y no es cierto. Todo es parte de un todo. Matemáticas no es lo más importante. Nos han hecho creer durante siglos que matemáticas es lo más importante y no lo es. Es tan importante como sociales, es tan importante como economía, es tan importante como inglés, es tan importante como lengua de comunicación. Todas son importantes, pero todos creemos que la nuestra es la más importante. Y entonces no desciendo al nivel de los mortales. La otra, esta formación que tenemos tienen un corte eminentemente disciplinar. Les digo, cuando en la formación nos dieron la oportunidad de la transdisciplina, fue hermoso. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Yo todavía me acuerdo, esa fue la primera vez cuando en biología, fue la primera vez que yo entendí lo que era la biología, en esa clase de embriología, que yo pude mirar todo lo que sabía de biología para entender el proceso de formación de un nuevo ser vivo. Ahí cayó todo. Pero bueno, si me hubieran dado embriología desde la disciplina y nada más embriología, probablemente como bióloga en formación, yo no hubiera podido entender. Me lo permitieron. Pero muchas veces tenemos un corte disciplinar. Y la otra, no tenemos experiencia en el trabajo interdisciplinar, porque cada uno de nosotros ve su disciplina. Es complejo, es complicado poder ver a otros. ¿Cuándo lo logramos? Pues a lo mejor cuando andamos como yo, como chapulina acá y chapulina acá, que de alguna manera también hace que los demás crean que no trabajamos con calidad, porque, bueno, a ver, maestra, ¿usted qué da? Yo la vi primero en humanidades y luego de ahí se me fue a la conservación de la energía y luego dio pensamiento matemático y otro está en sociales. ¿A qué está jugando, pobres chicos? ¿No? Por ejemplo. Entonces, porque no tenemos esta experiencia del trabajo interdisciplinar. Eso es lo más complicado. Y esto que está aquí, la ciencia nunca hubiera sido la ciencia si no hubiera sido transdisciplinar. Así de fácil. De hecho, ciencias naturales como área del conocimiento en el MESEMS las progresiones, que en realidad se llaman etapas de la progresión, no son progresiones como tal, son hipótesis. En ciencias naturales tenemos que trabajar con hipótesis, porque ¿cómo se trabaja en el ambiente científico de las naturales? Con hipótesis. Son hipótesis y tenemos que echar mano de muchas cosas. Y en las naturales, más que en otra cosa, tiene que ser transdisciplinar. Tú no puedes entender la fotosíntesis si no la piensas desde la perspectiva de la química, desde la perspectiva de la biología y la perspectiva de la física. Si tú no unes esas tres disciplinas, no puedes entender la fotosíntesis. No puedes entenderla. Tienes que tener conocimiento en física, en química y en biología para poder entenderla. Si estoy hablando de un estudiante de 15 años, bueno, tienes que ayudarle a que pueda pensar sin esas fronteras. Fotosíntesis y biología, no es cierto, no es cierto. ¿Dónde me dejas la química? ¿Cómo me explicas cómo se atrapa la luz del sol? Explícame cómo la atrapas y la conviertes en carbohidratos sin que tus alumnos sepan nada de física y sin que sepan nada de química. No puedes, no puedes. Tienen que entender lo básico de química y tienen que entender lo básico de física para poder entender la fotosíntesis, que es un proceso biológico. Entonces, es muy importante. La nueva escuela mexicana, el marco curricular común
nos habla de trabajo colaborativo y nos habla de esa disciplinariedad. Esto está tanto en el curso de habilidades para la docencia como en el examen. Es un tema muy, muy importante. Es un tema fundamental para poder trabajar en esto que llamamos marco curricular común de la educación media superior. No sé hasta aquí si tienen alguna pregunta. Hola, maestra, buenas noches. Bueno, Yo sí, mire, desde el año pasado esta pregunta en el examen sí me hacía un poquito ay, pues me revolvió con cada uno de los conceptos, porque entonces no sé si estoy entendiendo bien. La multidisciplina es muchas disciplinas trabajando juntas o por separado. La multi, están juntas, pero no se comunican. por separado. Ujú. Ujú. Sí, y la inter Sí se comunican. sí se Sí se comunican. comunican y hacen un producto juntas, hacen un trabajo juntas. Por ejemplo, en la multidisciplina, haga de cuenta que los chicos de segundo semestre Ujú, llevan lengua y comunicación 2, inglés 2, pensamiento matemático 2, ciencias sociales 2, pero ven por separado cada una de ellas. ok. Eso es la multidisciplina. A lo mejor todos vamos a hablar de efectos dañinos del cigarro, pero Ujú, cada uno lo ve desde su perspectiva y nunca se comunican. No hay un instante donde los estudiantes se centren en analizar simplemente los problemas del tabaco y ujú. utilicen lo que les da la lengua, lo que les da el inglés, lo que les da... No, todo el Ah, mundo puede trabajar un tema transversal, pero en ujú, realidad no se comunican entre ellas. Y en la no, interdisciplina, pongamos por caso que eh, ciencias sociales ujú, quiere entender cómo es que las adicciones están, están mermando la productividad de una comunidad. ajá, Están implicando que la comunidad se dedique al sector primario porque está sembrando marihuana ujú, y está dejando de lado la cuestión del sector, lo que llamamos quinario o ujú, cuaternario, que tiene que ver con servicios de educación y todo lo demás. Entonces, yo le pido a Lengua y Comunicación ujú. que ayude a hacer reseñas críticas de artículos periodísticos para que los estudiantes puedan entender mejor lo que está pasando en la comunidad. Y entonces hablo con mi compañera de Lengua y Comunicación, hablamos las dos, y ella les pide que analicen ciertos artículos, les pide que hagan las reseñas críticas y lo único que va a ver es la estructura de la reseña crítica, pero ya llegan conmigo con su reseña crítica y a partir de las reseñas críticas que ya hicieron, yo lo ocupo en ciencias sociales para analizar esta cuestión. Y entonces al final les estamos dejando un análisis donde mi compañera de lengua de comunicación va a analizar esos comentarios Ujú. críticos y va nada más a calificar los comentarios críticos, pero yo les voy a calificar el manejo de información desde las ciencias sociales. Y Ah, entonces eso es la interdisciplina. ajá. Y Y la la intra, transdisciplina es toda la escuela se aboca a ah, la lucha contra la marihuana. ujú, Y entonces determinamos hacer un PAEC que tenga que ver con la lucha y todas nos abocamos al mismo producto, pero sí, vamos viendo desde dónde impactamos para que al final tengamos una estrategia de lucha contra la marihuana. ok. Entonces, aquí en esta última, doctora,
Entonces, ¿la intradisciplina y la transdisciplina son lo mismo? ¿Intra y trans? No se meta lo de la intra. La intra tiene que ver con la misma disciplina, por ejemplo, biología. Todas Ajá. las ramas de la biología, lo que yo les hablaba de embriología, todas juntas. En el examen solamente les van a preguntar multi, inter y trans. Pero la Ah, ok, intra sí. es cuando hablamos de la misma disciplina. Ah, Muy bien. Entonces, esas tres son las que les van a preguntar en el examen y en el curso. La multi, la inter y la trans. Esas tres. ¿Sí? Bueno, entonces, nos estaríamos viendo entonces el jueves y les sigo poniendo toda la información. Me falta ese documento de lineamientos para el trabajo colaborativo, que si lo tengo pronto, se los pongo y si no, pues lo dejo un poco al final. Yo creo que con eso voy a comenzar el jueves, para lo de los lineamientos del trabajo colaborativo, que ya hemos visto mucho, nada más para analizar algunas cosas. ¿Sí?